Me da un gusto enorme tener la oportunidad de platicar por unos minutos con Beatriz Guillén, periodista de El País México, quien junto con un pues colega, a quien también nos vamos a referir y con quien hemos platicado en este espacio informativo, pues publicaron este asunto relacionado con otro plagio de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, pero en su tesis doctoral. Recordará que prácticamente en todo México lo hemos estado comentando en todos los medios. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola David, un gusto saludarte, ¿qué tal? ¿Podremos irnos al principio, Beatriz? Es decir, ¿cómo se da este trabajo que ustedes publican en El País México? En El País, bueno, aunque tú eres periodista del País México, que finalmente revela esto que acabo de comentar de otro plagio, Beatriz, de la misma ministra, nada más que ahora en su tesis de doctorado. Pues esto surge David, como sabemos, en diciembre ya surgió la revelación de que la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel, pues era una copia sustancial de otra publicada justo un año antes. Entonces nosotros, con esa curiosidad periodística, encontramos la tesis de doctorado de la ministra y pues decidimos comprobar a ver si había algo. Podía haber resultado que no se encontrara nada, y lo que encontramos fue que casi la mitad, un 46% de la tesis, son en concreto 209 páginas de las 456 que tiene el trabajo, son copiadas de otros autores, de 12 autores de textos publicados pues en los 90, entre los 90 y los 2000, casi todos textos bastante antiguos. ¿Y nos podrías dar algunos ejemplos? Porque parte de lo que ya revisé, hay hasta partes del índice, o sea, digo, perdón si no estoy diciéndolo a lo mejor con las palabras correctas, pero a ese nivel de cinismo estamos hablando. Pues lo has dicho correctísimo, David. O sea, tenemos páginas y páginas completas. En algunos capítulos o apartados es el mismo índice que utiliza el autor original. Pues las mismas palabras como para diferenciar el texto. Tenemos pues algunos plagios, como por ejemplo a Ignacio Burgó, al constitucionalista mexicano, que son 37 páginas seguidas, exactamente igual que las publicó él en el año 94, por ejemplo. O tenemos también a un autor italiano, Luigi Ferrajoli, también son 33 seguidas. Entonces, sí, en algunos casos es muy obvio, en otros pues son solo 2-3 páginas, y luego ella incorpora algunos conectores, algunas ideas propias, algunas citas a otros autores, y luego regresa al texto original. Entonces, de esas 209 páginas que nosotros contamos, algunas son todas consecutivas seguidas y otras pues van saltando. El sentido común me dice que en mi tesis se me puede ir una cita, tal vez, y se puede valer un error, pero todas estas y por 30 y tantas páginas seguidas, ¿qué información han tenido, Beatriz, de la universidad? Que tengo entendido es la Anáhuac, y que pues la tenemos ubicada como de alto prestigio, ¿no? Pues sí, es una universidad privada que ellos ya se pronunciaron el viernes por la tarde, pero fueron además muy escuetos y dijeron que no hay nada que hacer, que no se puede sancionar ningún tipo, en este caso lo que nosotros revelamos es un plagio, pero ningún tipo de falta se puede sancionar 3 años después de haber presentado la tesis doctoral. Y claro, nuestra tesis doctoral que nosotros hemos investigado es del año 2009, es decir, hace 13 años. Entonces dijeron que no hay nada que puedan hacer ante eso. ¿Y qué hay respecto a la ministra? ¿Han buscado contactarla? ¿Les ha respondido o les ha mandado algún posicionamiento? ¿Hay algún tipo de retroalimentación luego de esta publicación, Beatriz? Sí, no con ella personalmente, por mucho que nosotros la buscamos, intentamos personalmente hablar con ella, poder comentarle lo que habíamos encontrado. La ministra nunca quiso personalmente ni recibirnos ni hablar con nosotros por teléfono. Fue por medio de su abogado y de una réplica que nos envió escrita, en la que asegura que esto ha sido un problema de citación, en ningún caso un plagio, señala su abogado, su representante legal, algo que nosotros pues incluimos en el texto porque efectivamente pues es la respuesta de la involucrada, pero nos chirría, David, porque eso te puede ocurrir con alguna cita, un par de citas, pero estamos hablando de 209 páginas.
Y que aún así es criticable tanto del estudiante, del ponente, como de los sinodales, el que no se den cuenta que hay algo que no está bien citado. Pero bueno, ese sería objeto de otra plática, de otro análisis más desde la perspectiva de la academia, ¿no, Beatriz? Pero desde el punto Pues pero sí. desde el punto de vista periodístico, ¿qué te ha hecho reflexionar este ejercicio que no me equivoco cuando digo que este trabajo que has realizado junto con, Con Cedric. exactamente, con Cédric Raciel, ha impactado al mundo, no solamente a todo México? Bueno, en nuestro gremio, David, y en el gremio también de la academia, sí ha tenido una fuerte repercusión. Hoy vemos que se ha difundido una carta firmada por 170 académicos, tanto mexicanos como extranjeros, pues rechazando estos argumentos que comentaba antes del representante legal de Yasmín Esquivel, en el que pues decían que la citar a otros autores es algo completamente necesario y que no cuadraba con esta defensa de la ministra. Entonces, en este sentido, pues sí ha tenido un impacto. Pero luego lo que tenemos, David, es que la ministra de la Suprema Corte ella sigue ejerciendo y estando en su posición como si nada estuviera revelado. Claro. ¿Y qué sigue? Digo, porque en este momento se dan estas revelaciones, ustedes piden la respuesta de la universidad, la respuesta de la ministra, pero esto no siento que acabe, Beatriz. Periodísticamente, ¿qué sigue? Pues ahora periodísticamente nosotros pues es recoger un poco las reacciones y tratar también de seguir contactando con la ministra a ver si algo y seguir insistiendo en que nuestra investigación está muy sustentada. Ha sido un trabajo largo, en algunos momentos difícil, estresante, pero está muy sustentada y lo que tenemos es que una de las juezas más importantes del país se la está investigando por el plagio de licenciatura y además, como hemos revelado nosotras, plagió la mitad de su tesis de doctorado. Entonces es algo grave, no es algo menor. Claro, por supuesto. Y bueno, evidentemente todo lo que han realizado en relación a este caso, Beatriz, pues está en elpaís.com, ¿verdad? Y en sus redes sociales. Eso es, ahí se puede encontrar toda la investigación. Que por cierto, le comento al público que en este momento estoy viendo una de las entregas de este caso de Beatriz Guillén y de Cédric Raciel, que se llama Los ejemplos más evidentes del plagio, los más evidentes, que no todos, los más evidentes del plagio de la ministra Yasmín Esquivel en su tesis de doctorado, y ahí están los datos, las referencias, las fotografías, o lo que ahora le decimos los screenshots, pero vaya, Eso es. los registros, ¿no? Los registros de la tesis comparados con los originales, para que ustedes ingresen y vean los documentos, vean estas entregas periodísticas de El País y pues entiendan más a fondo lo que hoy por hoy estamos platicando con Beatriz en este acercamiento a este tema que ha sacudido a México, a la Suprema Corte, a las universidades, a la comunidad académica en general y a la ciudadanía. Beatriz, te agradezco enormemente. ¿Algo que agregar antes de despedirnos? Nada, solo me gustaría decir que si alguien tiene interés, nosotros preparamos como un documento que está al final de nuestros reportajes, en el que están todos los capítulos que nosotros encontramos que hay copias, y hay PDFs de muchas páginas, pues si alguien tiene interés en comprobarlo o en leerlo personalmente, que está también disponible. Perfecto, eso está genial. Beatriz, un abrazo y muchísimas gracias por este tiempo. Muy buenos días y excelente semana. Muchas gracias, David, a vosotros por el espacio. Un abrazo. Gracias. Es Beatriz Guillén, periodista de El País México, hablándonos de estas evidencias del diario El País que permitieron determinar el plagio de la tesis doctoral de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel. Ahí está la respuesta de la Universidad de Anáhuac, el posicionamiento que les hizo llegar la propia ministra, y aunque hay literalmente decenas y decenas de páginas que están copiadas, que ahora con los términos actuales le diríamos que están copypasteadas, pues la ministra alega que es un error de cita, que fue un error a la hora de poner la cita. Vaya, prácticamente está diciendo, se me fueron las comillas, no es plagio, se me fueron las comillas. En 33 páginas seguidas se me olvidó poner las comillas. Ajá, bueno.
revise estos documentos, realmente están interesantes y como nos acaba de explicar Beatriz, están disponibles en El País, están en estos artículos y ahí están las referencias y las guías para que usted vaya ampliando esto si le interesa y entenderlo más a cómo está. Y ahí está el posicionamiento de los periodistas que develaron esta situación en nuestro país.